Buenas noches y bienvenidos a una nueva versión del programa Concepciones, aquí en TVU, en esta oportunidad cerrando un ciclo con académicos del departamento de la Facultad de Ciencias Biológicas de nuestra universidad y cerrando el ciclo de este año 2010 hasta el próximo año. La interrogatoria de cómo a partir de un huevo fecundado se genera un organismo completo es una pregunta que por muchos siglos ha perseguido al hombre. Y la factibilidad de poder aproximarse al proceso por lo macroscópico, sin necesidad de equipos muy grandes, ha hecho que se pueda abordar experimentalmente. Y de hecho hoy día esto corresponde a una rama de la biología que ha sido muy exitosa, hay muchos investigadores a nivel mundial metidos en esto, que es lo que se conoce como biología del desarrollo, de lo cual vamos a estar hablando hoy día. Para lo cual me acompañan el profesor Juan Olate, del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular, y el profesor Silván Marcellini, del Departamento de Biología Celular. Hola y muchas gracias por estar esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas tardes y gracias por la invitación. Juan, si uno tuviera que contarle a la gente cuáles son las preguntas que mueven a los biólogos del desarrollo, en pocas palabras y en el lenguaje simple, ¿cuáles son ellas? Bueno, fundamentalmente es comprender este maravilloso proceso de cómo a través de programas establecidos en una célula, se llega a formar un organismo completo, multicelular, porque estamos hablando de desarrollo de estructuras multicelulares, un organismo. Y ahora actualmente con toda la tecnología que se ha desarrollado es también entender los procesos moleculares que median estos procesos. Ahora, durante el estudio del desarrollo a nivel biológico de estos organismos multicelulares, bueno, se han generado una serie de preguntas que yo creo que se van a discutir algunas acá y que son, por ejemplo, cómo a través de este proceso se logra diferenciar distintos tipos de células, por ejemplo, las que forman parte de los distintos órganos a partir de esta única célula inicial. Esa es una de las preguntas que en este momento los biólogos están tratando de responder. Después viene la morfogénesis, que es la forma propia de los órganos que forman parte de un organismo. Posteriormente la pregunta del crecimiento, por qué realmente se llega a obtener un tamaño determinado en cada especie y no seguir creciendo. Y así hay otras preguntas muy interesantes que están directamente relacionadas con el proceso de desarrollo. Bueno, uno de los aspectos experimentales de la biología del desarrollo tal vez es justamente algo que yo me refería al principio, esto de que es fácil visualizarlo. No sé si el director me puede acompañar con los videos que tenemos para ejemplificar lo lindo que es la imagen de la biología del desarrollo. Y te quería preguntar, Silván, un poco cómo puedes complementar la definición de las preguntas de los biólogos del desarrollo, al menos desde tu perspectiva experimental. No, muy bien. Por mi parte, quisiera fortalecer un poco la idea de dos conceptos que son los procesos y los patrones. Entonces, Juan ya nos conversó un poco de qué es un patrón, es decir, que somos todos individuos recubiertos por una piel y mantenidos por un esqueleto de hueso, ¿cierto? Entonces tenemos todos los órganos en lugares bien definidos y también una morfología general de nuestro cuerpo. Y es así para todos los animales, pero lo que uno tiende quizás un poquito a olvidar es que estos patrones que son muy precisos y que nos permiten funcionar provienen de lo que se llama los procesos embrionarios que se establecen justamente durante el desarrollo. Es todo lo que pasa después de la fertilización, es decir, que las células se empiezan a dividir mucho y a mover un poco como una especie de baile, a tomar su posición y a obtener instrucción para saber a cuál tejido específico del cuerpo van a contribuir. Entonces, como uno se imagina, es bastante difícil estudiar estos procesos en el embrión humano. Por eso los científicos han desarrollado modelos animales y son efectivamente muchos los modelos que nos permiten estudiar estos procesos. Por ejemplo, ahí yo quisiera contarle que hay muchos laboratorios en el mundo que trabajan con animales que uno no podría pensar a priori. Por ejemplo, se utiliza mucho el gusano, se utiliza mucho la mosca,
¿Por qué? Porque tienen un tiempo de generación muy corto y se reproducen muy rápidamente, lo que permite hacer experimento de genética. También se trabaja con el pez y con la rana, vamos a ver alguna película, porque en particular son transparentes y eso permite estudiar el desarrollo de sus órganos internos. Y quizás más cerca del hombre también eso, el ratón de laboratorio muy conocido, que permite estudiar órganos y patología que nos pueden afectar. Aquí tenemos, por ejemplo, en esta película el desarrollo de un embrión de rana. No sé si Juan quiere comentar. No, está bien, tú puedes. Ya, sigamos. Entonces hemos visto muchas células dividirse, son ahora tan chicas que no se pueden ver. Estamos viendo estos embriones desde arriba y en esta etapa de la película ya empiezan su proceso morfogenético, lo que produce varios días después la formación, por ejemplo, de un corazón funcional. Eso es lo que acaba de explicar, que estos animales son transparentes, lo que permite visualizar exactamente la función de sus órganos. Y aquí tenemos un embrión de rana que se está desarrollando. La cabeza ahora está hasta abajo y su espalda hacia arriba a la izquierda. Podemos ver los dos ojos que nos están mirando ahora, y eso es un renacuajo de rana a punto de salir del corión o de nacer, por así decirlo. Entonces, bueno, yo quisiera ahora destacar que un dicho es en biología del desarrollo que el momento más importante, el momento que empieza todo, es el momento de la fertilización. Ahí todo empieza. Exacto, la fertilización marca el punto cero de la biología del desarrollo, y esto es un conocimiento más o menos común, que es el encuentro del material genético del padre y la madre, ¿no es cierto? Pero aparentemente la fertilización comanda más eventos más tardíos dentro del desarrollo de este animal. No sé, Juan, ¿tú tienes experiencia al respecto? Si nos puedes ilustrar. Sí, cuando el ovocito, la célula germinal femenina, es fertilizada por el espermio, se define, como tú lo has mencionado, el punto de inicio de este proceso de desarrollo y posterior embriogénesis. ¿Y por qué se define? Porque el espermio en su cubierta, en su cabeza, tiene proteínas que reconocen receptores que están en la superficie ahora de esta célula germinal femenina, el óvulo, y es donde, en ese sitio donde impacta el espermio reconociendo estos receptores específicos o estos ligandos específicos en la superficie, donde va a definirse el primer eje del embrión, que es la parte dorsal, lo que posteriormente en el embrión va a ser la parte, digamos, de la espalda, atrás de nosotros, y la parte ventral, que es, bueno, el vientre de todo animal. Y esa es la primera especificación o eje que se especifica en el momento de la fertilización. Después hay un comando molecular que ya está establecido principalmente en la célula germinal femenina, el óvulo, que va a determinar que esto sea así. Y la gravedad también tiene acá un trabajo muy importante que hacer, porque ustedes deben pensar que por millones y millones de años este proceso se ha realizado aquí en la Tierra, pero si ustedes ponen un óvulo recién fertilizado en ausencia de gravedad, que se ha hecho en estos famosos transbordadores espaciales, el embrión ausente de esa gravedad, de ese comando, no sabe dónde está su parte dorsal ventral, y los embriones se desarrollan sin un eje inicial. Así que, en resumen, el impacto del espermio inicia este fenómeno o esta serie de etapas de desarrollo embrionario muy bien especificadas. Y después ya vienen una serie de otros procesos moleculares y celulares que van definiendo los distintos otros ejes, los órganos, la posición de la célula, etcétera, etcétera. Bueno, aparentemente la fertilización, la gravedad, funcionan como señales que comandan este proceso. Yo quiero pedirle al director entonces el video donde hemos hecho una entrevista a una colega del Departamento de Biología Celular, la doctora Teresa Caprile, que trabaja justamente en las señales que comandan un fenómeno específico de la biología del desarrollo de los animales, que es la formación del sistema nervioso. Mira, nosotros estamos estudiando lo que es el desarrollo del sistema nervioso central y en concreto del cerebro, en las primeras etapas de desarrollo. ¿Y qué estudiamos? Bueno, nosotros estudiamos, sabe que el cerebro está formado por dos hemisferios, el hemisferio derecho y el hemisferio izquierdo. Y para que funcione correctamente, estos dos hemisferios tienen que pasarse información. Tiene que pasar información de un lado al otro y viceversa. Ahora, esta información, bueno, que le están pasando aquí las neuronas, y que se sabe que estas neuronas
bueno, en general tienen una estructura redondeada en el centro, pero emiten prolongaciones y son estas prolongaciones las que van a pasar desde un lado del cerebro al otro. Ahora, esta prolongación en concreto se le llama axón y una de las preguntas que uno se hace es, bueno, esta prolongación pasa, pero ¿cómo consigue encontrar la célula con la que tiene que contactarse, que tiene que hacer su sinapsis? Y en este sentido, claro, un axón podría hacer contacto con miles de millones de neuronas y sin embargo elige la suya concreta, o sea, elige la contraparte sináptica de forma muy precisa. ¿Cómo se hace esto? Bueno, gracias a que este axón es guiado durante todo su camino, durante todo su viaje, desde que empieza esta pequeña prolongación al principio y se va extendiendo hasta tener tamaños, puede ser incluso de centímetros o incluso un metro, se va guiando por moléculas que están en el medio externo y estas moléculas se dan solo en el desarrollo. Ahora, ¿por qué es importante estudiar esto? Bueno, en primer lugar porque nos da una idea de cómo se forma el cerebro, cómo se conectan los dos hemisferios, pero además porque las moléculas de guía axonal, como les digo, están en el desarrollo, pero son importantes, se ha visto, para todos los tratamientos de terapia de regeneración axonal. Entonces, el hecho de descubrir nuevas moléculas nos va a abrir también nuevos campos, nuevos tratamientos a futuro para tratar a gente que está con un problema de regeneración axonal, daño de médula espinal, por ejemplo. Es lo que nosotros estamos abocados. Un aspecto bien interesante que tú mencionaste, Sylvain, es el uso de distintos modelos animales para estudiar procesos que aparentemente son conservados. El modelo final entre una mosca, un ratón, un gusano, nosotros como seres humanos, el producto final es muy distinto. ¿El desarrollo que lleva a ese producto final es tan distinto también o hay ciertos elementos comunes? Yo sé que tú trabajas en áreas similares a esto, si nos puedes contar un poco. Sí, por supuesto. Bueno, yo trabajo en evolución biológica, evolución del desarrollo, y efectivamente, cuando uno mira distintas especies, como mencionaste, uno se da cuenta que son bastante diferentes morfológicamente, y una pregunta válida en biología es de entender el origen de estas diferencias. Bueno, esta diferencia originan en su programa genético, que son diferentes y que comandan la célula a realizar procesos que van a dar las características propias de cada especie, por ejemplo, desarrollar las alas de las moscas o los brazos en los vertebrados. Sin embargo, aquí cabe destacar que aparte de todas estas multitudes de diferencias, hay también similitudes que llamaron la atención de los embriólogos del siglo XVIII y también del siglo XVII. Es decir, que mirando embriones, por ejemplo, de peces, de ranas y de mamíferos, se dieron cuenta de que en un momento dado estos embriones eran muy similares, y eso refleja su historia evolutiva, del hecho que comparten un ancestro común. También valida estos modelos que tienen mucho proceso en común con nosotros como animales para estudiar patologías que pueden afectar los humanos. Bueno, vamos a seguir conversando de distintos aspectos de biología del desarrollo en el tiempo que nos queda. Ahora vamos a ir a una pausa por un minutito y volvemos. Crece descubriendo los más importantes avances científicos. Crece en un entorno natural y acogedor. Crece con el prestigio y la experiencia ganados desde 1919. Crece con 86 carreras. Crece con talento, vocación y excelencia. Crece. Ingresa a la Universidad de Concepción. www.udec.cl. Ahora, las noticias de tu región están mucho más cerca de ti. Compra el Diario de Concepción en tu kiosco por solo 200 pesos de lunes a sábado y 300 pesos los domingos. O bien, exígelo junto al diario La Tercera. Lee las noticias que a ti más te interesan en el Diario de Concepción, comprometidos con la refundación de nuestra región. Y volvemos con los últimos números del kino. 16. 16. Vamos, 21. 21. Vamos, 22. 22. Bien. Y el último número es 24. 23.
¡Felicitamos al nuevo millonario de Kino! ¡No se vaya! Porque ahora vamos con los 14 números del gordito millonario. Y los 3 últimos números son... 21, 22. Y el último es... 24. Ahora Kino, además del pozo millonario de siempre, viene con un gordito de 100 millones fijos en todos los sorteos. Kino, más opciones para ser millonario. Mi gordito. Estamos de vuelta en el programa Concepciones, hablando con los profesores Juan Olate y Silvén Marcelini de la Facultad de Ciencias Biológicas respecto a investigaciones en el ámbito de la biología del desarrollo, cómo se origina un organismo completo a partir de este huevo fecundado. Estamos hablando, de hecho, de que de una célula que tiene su material genético se generan muchas miles de células, millones de células que dan origen a distintos órganos. Esto hace suponer que hay una cierta comunicación y un cierto lenguaje entre las células, Juan. ¿Cuál es ese lenguaje? Desde el inicio, como comentaba anteriormente, cuando el espermio fertiliza el óvulo, inmediatamente se empiezan a echar a andar programas que están establecidos y que son señales. Señales inicialmente intracelular, porque esta es una célula, pero a medida que esta célula se divide, se van comunicando estas células entre ellas, de tal manera de definir, por un lado, territorios específicos que tienen que ocupar estas células dentro del embrión y también su función. Es decir, ¿qué van a hacer ellas a futuro? ¿Van a formar parte del hueso? ¿Van a formar parte del sistema neural, de una mano, de un dedo, etcétera? Y todo eso está definido por señales muy precisas que se van ejerciendo, estableciendo de manera muy programada en el tiempo, secuencial, de tal manera que esto sea de una manera muy, muy fina realizado. Cualquier falla ahora en estos sistemas de señalización o de comunicación entre células lleva a que el desarrollo se altere y se generen patologías que son parte de lo que estudiamos los científicos en esta área. Entender cómo estos mecanismos moleculares de señalización, cuando fallan, llevan a patologías, entender estas patologías y a futuro, obviamente, plantear respuestas y curas a estas patologías. Ese es más o menos, de manera muy simple, por qué la señalización es importante en el desarrollo embrionario. Bueno, y tan importante como el lenguaje que conversan las células es la capacidad de responder de estas células en el contexto de un organismo. Le quiero pedir al señor director la entrevista que hemos hecho a otra docente de la facultad, la doctora Marcela Torrejón, que trabaja justamente en cómo las células responden a estas señales que ellas mismas se dan, en el contexto ahora del desarrollo de otra especie que es una rana. Bueno, nosotros en el laboratorio trabajamos con un gen, el cual está participando en distintos eventos moleculares que estarían regulando el proceso de embriogénesis. Ahora, ¿cuáles son de estas distintas etapas que forman parte de un proceso de embriogénesis? Una vez fecundado el huevo, ocurren una serie de divisiones celulares. Luego estas células reciben distintas señalizaciones moleculares que le permiten escoger un destino celular. Migran estas células a distintas regiones del embrión, formando tejidos específicos, luego órganos específicos que finalmente forman un organismo completo. Y dentro de este contexto hemos encontrado que este gen está participando en la formación de algunos tejidos, como es el tejido neural. Ahora, nosotros como biólogos del desarrollo, una de las herramientas fundamentales para nosotros es el trabajo en modelos biológicos en animales, para el estudio en vivo. Para ello trabajamos con una rana, que es el Xenopus tropicalis, que tiene varias ventajas. Entre ellas es que todo el proceso de embriogénesis ocurre en forma externa, de tal manera que es fácilmente visualizable bajo una lupa simple. Además, el genoma se conoce por completo, de tal manera que todos los estudios que podamos realizar en esta rana pueden ser extrapolables a otros organismos, incluso el humano. Hemos podido conocer parte de los mecanismos que comandan el desarrollo, ¿cierto?, de un huevo embrionado hacia un órgano completo, un organismo completo. Hemos hablado de distintos modelos, pero ¿qué pasa, Silvén, con distintos individuos de una misma especie? ¿Qué pasa con hermanos, gente que vive toda en un mismo país, gemelos, por ejemplo? ¿Cuánto difiere la forma en que ellos se forman para que sean idénticos o distintos, siendo todos de la misma especie?
Bueno, efectivamente, en una misma población humana tenemos individuos muy grandes, individuos más chicos, y eso refleja directamente diferencia en su desarrollo, y se debe a una diferencia genética latente en todas las poblaciones del mundo, lo que puede explicar por qué los asiáticos se parecen a asiáticos, y los franceses como yo a franceses, y los chilenos a chilenos. Entonces, esta diferencia genética influyen sobre los procesos de desarrollo y son mínimas. Eso sí, se piensa que es 1 por 1000 en todo, una fracción de 1000 en el genoma humano que difiere entre individuos. Pero la cosa es un poco más compleja porque aún entre gemelos se notan diferencias, y eso se debe al hecho que durante los procesos de desarrollo en muchos momentos las células están llevadas a tomar decisiones y hay fluctuaciones aleatorias en esta decisión, y por ejemplo hay un problema que todavía no está resuelto, son que gemelos tienen huellas dactilares diferentes. Entonces no todo está en el genoma y hay mucha variación normal, natural, adentro del desarrollo. Es muy interesante. Me imagino que el programa genético también, en el caso de hermanos o de personas de un mismo país, influye en la influencia de tus parientes más lejanos en términos del genoma. También determina cuánto eso... Determina mucho. Claro. Las personas que estudian biología del desarrollo, Juan, ¿para qué se estudia biología del desarrollo? ¿Por qué? Porque el financiamiento de la ciencia en buena parte lo pone el Estado, ¿cierto? O organismos internacionales. ¿Cuál puede ser el interés? Aquí me gustaría que conversáramos. ¿Hay un interés práctico? ¿Hay un interés básico? ¿Ambos? ¿Cuál es en tu opinión? Bueno, en mi caso el mayor interés es entender a nivel molecular. Estamos hablando de investigación básica. Los mecanismos que ya comentamos anteriormente, que regulan de alguna manera cómo una sola célula va a definir un organismo completo multicelular, que en el caso del humano alcanza 30 trillones de células. O sea, estamos hablando de un número tremendo de células, cómo cada célula se posiciona y cumple su función. Ahora, producto de este estudio a nivel básico, viene toda una información que es muy útil para después entender patologías. Por lo tanto, el aporte que uno hace a este nivel básico es fundamental para posteriormente aplicar esto en la medicina, en patologías, en la cura de enfermedades, etcétera, etcétera. Sin investigación básica, lamentablemente, no hay desarrollo de la ciencia. Lamentablemente, esa es la realidad. Por lo tanto, no es porque yo trabaje en investigación básica, pero realmente es muy importante para un país que realice investigación básica, porque ahí está la plataforma del conocimiento. Después viene todo lo que uno puede aplicar y desarrollar en distintas áreas, pero sin conocimiento básico en cualquier área, física, matemática, astronomía, no hay camino como para pavimentar mejor la ruta a futuro. Eso es lo que puedo decirte. Bueno, justamente en esa misma línea se trabaja en mi laboratorio, porque yo no solo estoy conduciendo el programa hoy día, sino que tengo un laboratorio en la universidad donde hacemos investigación en biología del desarrollo. Le quiero pedir al señor director una nota que hicimos con uno de los estudiantes de mi laboratorio, que va a explicar un poco en qué se enfoca su futura tesis de doctorado. Bueno, mi tesis está enfocada en la comunicación de neuronas con músculos que permiten generar el movimiento coordinado para realizar actividades comunes como correr, caminar, todo lo que hacemos normalmente. Entonces queremos entender los mecanismos de formación de esta comunicación entre neuronas y músculos para así poder aplicarlos en un futuro, esto hablando desde conocimiento básico hacia la ciencia aplicada, en poder reparar esta comunicación en patologías como la ALS, que es la esclerosis lateral amiotrófica, donde se pierde esta comunicación y los individuos quedan postrados y no pueden generar movimientos comunes y normales que desarrollamos todos nosotros. Por lo tanto, si nuestros avances dan resultados positivos, podría ser utilizado como primer paso eventualmente para alguna terapia, pero en un futuro a mediano o largo plazo.
Ahora, en el día a día, los científicos básicos, aun cuando tenemos esta proyección de aplicabilidad, no hacemos aplicaciones de nuestra investigación. ¿O sí, Silvén? ¿Cómo? No siempre. A mi punto de vista, por ejemplo, respecto a la biología del desarrollo, tiene un propósito adicional que es de entender nuestro origen, de dónde venimos. Y por eso comparar el desarrollo de distintas especies nos permite entender todo el proceso, el camino evolutivo que casi desde el origen de la vida, el origen de los animales, de los vertebrados, de los primatas y de los humanos. Y eso estamos hablando aquí de cultura y de entender nuestra propia historia. Entonces yo creo que eso es un rol muy importante también de la ciencia básica, Juan Pablo. Generar conocimiento, publicar artículos científicos es lo que a muchos de nosotros nos mueve. Yo quisiera, a nombre de los académicos de la Facultad de Ciencias Biológicas, de los 3 que estamos acá y los que han estado en este ciclo de programas, agradecer a TVU por la oportunidad de contarles esto que hacemos, que de repente pareciera tan metido dentro de un laboratorio y que al final tiene conexiones con el desarrollo del país, con la formación de capital humano. Cuando esto me refiero a tesistas, futuros doctores, gente que forma las tesis de otros profesionales, los médicos, etcétera, que pasan por personas que hacemos investigación. Y es muy bueno que exista la instancia de contarle esto a las personas que no están familiarizadas con esto. No sé si quieren hacer un último comentario antes de despedirnos, Juan. No, solamente hacer una pequeña información que a mí me impresiona, un reciente trabajo que ha sido publicado en una revista científica en que se hizo un estudio del desarrollo embrionario humano, es decir, tratar de ver cuántos genes están implicados en este desarrollo en humano, que obviamente, como mencionaba anteriormente, va a tener una potencialidad tremenda. Y realmente las cifras que muestran en este trabajo son para mí impresionantes. O sea, más del 50% del genoma está trabajando para preparar este desarrollo embrionario y que un ser humano finalice con éxito su desarrollo. Eso es lo que tenía. Maravilloso. Maravilloso. Silvén, ¿alguna palabra final? Bueno, sí, para concluir en lo que dijo Juan, yo creo que el genoma es como un gran libro que cuenta nuestra historia, la historia de nuestro desarrollo, y queda mucho trabajo para entenderlo completamente y descifrarlo, y en eso estamos. Bueno, a nombre, como digo, de los académicos de la facultad, muy buenas noches, muchas gracias por la oportunidad y será hasta, quién sabe, a lo mejor una siguiente oportunidad. Buenas noches. Chao.